Si quieres saber hasta qué punto es extrema la decadencia social que se está extendiendo por todo Estados Unidos, todo lo que tienes que hacer es pasear por las calles de nuestras ciudades más grandes. Incluso en las mejores zonas de Washington, desde la suciedad, la miseria y la enfermedad están por todas partes. Los campamentos de indigentes están ocupando los parques nacionales, y la tasa de morosidad se ha disparado a los niveles más altos de la historia. Lo mismo ocurre en muchas otras zonas que solían ser prósperas y económica y socialmente estables. Por desgracia, su decadencia se está produciendo a un ritmo aterrador y no hará sino acelerarse a medida que las condiciones económicas pasen de peores a catastróficas en 2023. Tenemos mucho que tratar en este video, pero antes de seguir adelante, le rogamos que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte. Puede que algunas personas no lo crean, pero en un momento dado, Filadelfia fue una de las mejores ciudades del mundo. Pero hoy en día, la ciudad de Benjamin Franklin está llena de excelentes ejemplos de la locura social que se extiende por todo el país. En Twitter, un usuario compartió un video en el que, mientras paseaba por las calles de la ciudad, presenciaba como decenas de personas de distintas procedencias se desmayaban en las aceras, mientras otras, claramente bajo los efectos de sustancias ilegales, se encontraban en un estado catatónico que escandalizaría a cualquiera. Pero lo cierto es que, tras años de abandono, a nadie le sorprende que esto ocurra en Filadelfia. Pero, ¿y a una manzana de la Casa Blanca? Un video compartido por Benny Johnson expuso escenas que parecen sacadas de una película de zombies. Exactamente a una manzana detrás de la Casa Blanca, decenas de campamentos de personas sin hogar estaban dispersos por las calles de la ciudad e incluso en parques internacionales. Hoy en día, la tasa de pobreza de la ciudad es de un asombroso 39,8% de la población. Mientras tanto, la tasa de morosidad grave es la segunda más alta del país. La decadencia urbana sigue haciendo estragos en Detroit. Mientras se recupera de la quiebra desde principios de siglo, ha perdido casi el 30% de su población, dado que las condiciones siguen deteriorándose. De mismo modo, en la cercana ciudad de Flint, Michigan, el declive de la industria manufacturera estadounidense y la ruina financiera de muchas empresas que contribuyeron al crecimiento de la región han provocado la pérdida de cientos de miles de empleos de clase media. Y en la última década, la población de Flint ha disminuido rápidamente a un ritmo del 12,2% anual. La ciudad también ha sufrido infamemente las consecuencias de un agua potable que no había sido tratada adecuadamente para eliminar los contaminantes de plomo de las viejas tuberías. Ahora, más del 40% de sus residentes viven por debajo del umbral de la pobreza, y esa tasa sigue creciendo cada año que pasa. Lo mismo ha ocurrido en St. Louis, Missouri, y Alberti, Georgia. Los índices galopantes de robos han expulsado del negocio a miles de empresas, y las que sobrevivieron trasladan sus operaciones a otros lugares. Las tasas de desempleo en estas ciudades han alcanzado niveles alarmantes y, según datos oficiales, alrededor del 25 y el 32% de los ciudadanos que viven actualmente en San Luis y Albany, respectivamente, son pobres o casi pobres. En Nueva York, los niveles de pobreza han llegado a ser tan agobiantes que su crisis de personas sin hogar se está descontrolando. El Mail informa de que la ciudad ha llamado a la Guardia Nacional para hacer frente a la crisis de desplazados que está desbordando los albergues e instalaciones para personas sin hogar. Como el personal es incapaz de hacer frente a la oleada, los reservistas de la Guardia Nacional están siendo desplegados para ayudar en las operaciones diarias de muchos refugios, incluyendo la gestión de la capacidad, la distribución de alimentos, y ayudar con la escasez de personal. Más de 65,000 personas viven actualmente en los refugios de la ciudad de Nueva York, de las cuales cerca de 13,000 se han quedado sin hogar en el último año, según el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar. ¿Recuerdan algún otro periodo de la historia en el que los responsables del gobierno de cualquier ciudad hayan recurrido a la Guardia Nacional porque la falta de vivienda había alcanzado niveles sin precedentes? Esta crisis se está desarrollando a un ritmo sobrecogedor. Por desgracia, las personas desesperadas que viven en la calle están haciendo cosas desesperadas para sobrevivir. El Mail informa de que incluso en algunos de los barrios más agradables de la Gran Manzana, algunas personas están robando artículos y revendiéndolos a solo un par de manzanas de donde cometieron el robo. Y esos son, en realidad, los casos menos graves que están ocurriendo ahí fuera. Según Joe Kotkin, profesor de futuros urbanos de la Universidad Chapman y director ejecutivo del Urban Reform Institute, la decadencia social que está socavando los cimientos de nuestras ciudades es sistémica y empeora con el tiempo. Cuando mis abuelos emigraron a Nueva York desde Rusia hace más de un siglo, encontraron en la ciudad del paraíso, un camino hacia una vida mejor, escribió. Sin embargo, la vida era dura, estaba abarrotada y siempre a un sueldo de la pobreza. Mis parientes eran pobres, pero todos lo eran. Con el tiempo, todos compraron casas o apartamentos y entraron en la clase media. La promesa urbana actual es muy diferente.
señala el investigador. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles ya no son ciudades con aspiraciones. Se definen cada vez más por una jerarquía casi feudal. Los ricos viven bien, protegidos por seguridad privada y atendidos por cafeterías locales y clubes de moda. Mientras tanto, la clase trabajadora lucha por pagar el alquiler, no posee un camino demostrable hacia una vida mejor y, en consecuencia, suele emigrar a otros lugares. Katkin subraya que los índices de delincuencia se disparan en todas partes, y que la falta de vivienda, antaño una excepción, está cada vez más extendida. Esas mismas calles de las que antaño se decía que estaban pavimentadas con oro están ahora llenas de agujas desechadas, excrementos y pintadas, añade el experto. Lo cierto es que la pobreza urbana arraigada en Estados Unidos, definida por lugares donde el 30% o más de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, se ha disparado de 1.000 a 6.400 barrios desde el año 2017. Incluso los medios de comunicación controlados admiten que, en las 2 últimas décadas, las grandes ciudades han pasado de ser motores de crecimiento y oportunidades a convertirse en lugares definidos por una desigualdad cada vez mayor. La disparidad de riqueza e ingresos se está convirtiendo en la norma. Por ejemplo, en el paraíso tecnológico de San Francisco, que registra los peores niveles de desigualdad. En California, el 5% de los hogares más ricos gana una media anual de $808.105, frente a los escasos $16.000 anuales del 20% más pobre. Según Katkin, el viejo dicho de que el aire de la ciudad le hace a uno libre significa con demasiada frecuencia libertad para ser pobre, para experimentar la falta endémica de vivienda, el colapso de las infraestructuras públicas y el creciente abandono. En el estado donde ya no se considera un delito grave robar cualquier cosa que valga menos de $1.000, ha habido robo de propiedad, incluido un gran aumento en los robos de automóviles. Desde 2019, Walgreens cerró más de 30 puntos de venta en San Francisco debido al aumento vertiginoso de los casos de robos en comercios y a la débil aplicación de la ley. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas de Nueva York experimentaron un aumento del 222% en los robos el año pasado. A medida que las ciudades se desmoronan, se convierten en zonas prohibidas para inversores y empresas. Apenas el 10% de las empresas están interesadas en invertir en grandes zonas urbanas, revela el experto. Las ciudades no prosperan por tener más cafeterías de vanguardia, restaurantes de moda y boutiques vanguardistas. Necesitan calles seguras. Necesitan escuelas decentes y puestos de trabajo para las familias de clase media y trabajadora, subraya Katkin. Lamentablemente, parece que a nuestros dirigentes no les preocupa demasiado restablecer el equilibrio económico y social que este país necesita para empezar a prosperar de nuevo. Año tras año, nuestro declive social se intensifica y nuestras principales ciudades siguen derrumbándose a nuestro alrededor. Si amas a Estados Unidos, deberías estar completamente indignado por lo que le está ocurriendo a nuestro país. ¿Qué crees que dirían nuestros fundadores si pudieran ver en lo que se han convertido nuestras ciudades? Sin duda se avergonzarían profundamente de nosotros. Y nosotros también deberíamos avergonzarnos profundamente de nosotros mismos, porque nunca deberíamos haber permitido que un país tan querido cayera tan bajo. Los graves problemas de salubridad, como desechos humanos, agujas usadas y basura amontonada por todas partes, dejaron a Johnson incrédulo. Los cristales de las ventanillas de los coches destrozados en las calles de DC suponían una amenaza para los ciudadanos que pasaban por allí. Incluso frente a la Catedral de San Juan, la basura dominaba el paisaje hasta 2017. Johnson dijo que no vio ni una sola tienda de campaña cerca de los edificios públicos. Al entrevistar a los residentes locales, quedó claro que la gente no se siente segura, y afirman que surgen nuevos problemas a diario. De hecho, los informes locales revelaron que, desde el 22 de Anita de 2022, se produjo un aumento del 36% en la tasa de delitos graves, de los que el 14% dejaron víctimas mortales. Al mismo tiempo, la tasa de casos de enfermedades causadas por el abuso de sustancias ilícitas se disparó casi un 70%. Enfermedad, decadencia y gente a la que no le importa esta nación dirigiendo las cosas y llevándolas directamente a la ruina. Esta es una metáfora adecuada para un país en decadencia, subrayó Johnson. En la costa oeste, las cosas no son diferentes. En los últimos años, Portland, antaño considerada una de las mejores ciudades de Estados Unidos, se ha convertido en algo parecido a una distopía, donde los propietarios de SARP duermen con herramientas de defensa personal detrás de la almohada y los ciudadanos deben actuar como agentes de la ley. Durante una entrevista con National Review, el propietario de TriCat Bikes, Dylan Carrico Rogers, afirma que durmió en su SARP durante 7 meses con múltiples herramientas de defensa personal bajo la almohada. Rogers señaló que, en menos de un año, su tienda se vio azotada por robos, asaltos y vandalismo. Las fuerzas del orden de Portland, con una dotación de personal muy escasa,
no aparecían por ninguna parte. Y ante el robo de $25,000 en piezas de bicicleta, la aseguradora Tritex estaba dispuesta a abandonar el barco. Dijeron que si volvías a reclamar, te daríamos de baja. Así que estoy pagando $1,200 cada 3 meses para que me digan que tengo que reemplazar todo por mi cuenta. Y luego, al mismo tiempo, las oficinas no aparecen, así que estamos en un libre para todos. En agosto de 2022, este residente de Portland de toda la vida hizo las maletas y decidió abandonar la ciudad. Para entonces, el propietario del edificio me dijo que ya no merecía la pena, continuó Rogers. Las pintadas, los daños a la propiedad, los constantes robos y los informes oficiales desatendidos ya no merecían la pena. Rompió un contrato de alquiler de 3 años. El edificio está vacío ahora, dijo el propietario del negocio. Así es la vida en Portland. Hay gente que se aprovecha descaradamente de que no hay oficinas de las fuerzas del orden, destacó Rogers. Esto se extiende ahora por todas partes. No son solo las tiendas de bicicletas de Portland. Los trabajadores de las tiendas de comestibles están siendo atacados porque tenemos adictos que están literalmente entrando y haciendo estas redadas relámpago. Cada vez hay más gente que se retira, recalcó. Y a su vez, cuando gente como yo y otros propietarios de negocios cerramos y nos vamos, entonces no tienes economía. Y todo sigue empeorando. A medida que las empresas abandonan los núcleos urbanos, Estados Unidos se queda con ciudades aún más empobrecidas. Lo creas o no, Detroit solía ser el mayor centro para los Estados Unidos. Industria automovilística hace solo unas décadas. Pero eso cambió rápidamente después de que la automatización y la fabricación extranjera reconfiguraran toda la industria, haciendo que el número de puestos de trabajo disminuyera drásticamente.